Bueno, en primer lugar, gracias a CIGIA 28 por prestarnos este espacio. Nos sentimos como en casa y es un honor para nosotros estar aquí. Soy Alfonso Cardeña, coordinador de Héroes de Cavite de la Villa de Madrid. Tenemos aquí a nuestro delegado que va un poco delegando en nosotros, pero sigue al pie del cañón. Nuestra asociación, muchos de ustedes la conocen, es una asociación cultural. Héroes de Cavite es una asociación cultural civil y apartidista que se encarga de promover la hispanidad como una unidad cultural y defender la historia compartida de estos países. Tenemos sedes en más de 30 provincias de España y en varios lugares del mundo, en todos los países de Hispanoamérica, en Estados Unidos, en Europa varias, con la sede de Bruselas como destacada, en Filipinas. Estamos por todo el mundo, hacemos muchas actividades, el año pasado más de 400. Y bueno, estamos en redes sociales, si nos quieren seguir Héroes de Cavite en todas las plataformas, a nosotros nos ayuda que nos sigan. Hoy vamos a hablar se está hablando últimamente de que si hay que pedir perdón, que si hubo un genocidio, todas esas cosas. Entonces no voy a entrar en la polémica, pero simplemente creo que es importante destacar que las leyes de la época no favorecían o no buscaban eso, no buscaban matar a todos los indios. No solamente eso, sino que muchas veces los abusos que se producían pues eran reprimidos y eran juzgados y defendidos por la corona española, ¿no? De eso van a hablar nuestros ponentes de hoy. Julio Enche lo presentaré cuando venga. Tenemos a Rafa Codes, primero por la derecha. Es licenciado en Derecho, es técnico de Hacienda del Estado, escritor, divulgador. Concretamente ha escrito el libro de El Galeón de Manila y ha hecho algunas conferencias sobre el asunto. Y yo, si no fuera tan joven, yo diría que él ha estado en un galeón de Manila haciendo el recorrido, porque lo cuenta de una manera tan exhaustiva, te mete tanto que parece que estés viajando en el galeón cuando lo cuenta. Luego tenemos a César Pérez Guevara, es doctor en Historia, en máster en Derecho Procesal Constitucional, es locutor, investigador, divulgador histórico. Luego nos va a ampliar su figura Rafa, que son amigos, y yo simplemente quiero comentar una anécdota que me sucedió hace poco más de un mes. Teníamos unas jornadas en Villanueva de los Infantes, íbamos en autobús desde Madrid, el autobús llegó con un poco de retraso, estamos previstos llegar a las 11, llegamos a las 11:15 y César, nada más bajarse del autobús, se sentó en la mesa, sin sacar ningún papel, empezó a hablar y dio una conferencia magistral como todas las que da. Es una persona dotada con el don de la oratoria y eso lo van a comprobar ustedes en la ponencia de hoy. Pues sin más, les dejo con Rafa Codes. Muchas gracias. Buenas tardes. Cuando me pidió César que le acompañara hoy, yo le dije que le acompañaba encantado, por supuesto, pero que no me consideraba al nivel para hablar del tema que hoy nos trae aquí, de la justicia real en América hispana, estando sobre todo aquí, como va a estar dentro de poco, Julio Enche. Así que, pues, le dije, César, yo quiero hablar de ti, quiero presentarte. Y voy a leer a continuación el currículum de César Pérez Guevara. César Pérez Guevara es historiador, abogado, profesor universitario y locutor. Es técnico superior universitario en Administración de Empresas, mención de contabilidad de costos. Es diplomado en Derecho y máster en Derecho Procesal Constitucional. Cuenta con 2 años de estudios de filosofía y es diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela y diplomado en Estudios de Ampliación de Investigación Histórica. Es miembro ordinario de la Asociación Mundial de Justicia Constitucional y miembro ordinario de la Asociación Venezolana de Arbitraje. También es director del Centro de Estudios Rostio y candidato a doctor en Historia. Bien, todos estos datos, tan fríos, ¿verdad?, quizá les hayan convencido porque mi amigo César tiene autoridad para escribir este libro sobre la justicia real en la América española. Pero como les digo, a mí me gustaría, si me lo permiten, ir más allá, porque si Julio Enche les va a hablar de la obra, yo me gustaría hablarles del hombre.
¿Y quién es César Pérez Guevara? Pues César Pérez Guevara es un hombre joven, muy joven, tiene tan solo 35 años, pero con una experiencia vital intensa. César nació en Venezuela en 1990, en el seno de una familia trabajadora, y siempre fue un niño diferente. Mientras a los demás niños les gustaba jugar al béisbol o al baloncesto, él se dedicaba a leer. Esa era, desde pequeño, su pasión. Podemos incluso decir, y no sé si esto le va a sonrojar, que era un niño prodigio, porque no sé si saben que fue adelantado 2 años durante sus estudios en la ESO. Así que ese aire de joven sabio no es solo una pose. Continuó sus estudios en la universidad. No eran tiempos para cumplir vocaciones, sino para labrarse un futuro. Y César empezó sus estudios, como he dicho antes, de técnico superuniversitario en Administración de Empresas, especialidad de costos. Estando todavía estudiando esto, se matriculó en filosofía. Comenzaba ya una formación en aquellas materias en las que realmente tenía vocación. Sin embargo, a los 2 años de estudios de filosofía, decidió abandonar esta materia para matricularse en Derecho. Y es que se había dado cuenta que el mundo de las ideas estaba muy bien, pero si quería aplicar esas ideas para cambiar el mundo, tenía que hacerlo mediante una materia que le permitiera, a través de las instituciones jurídicas y políticas, aplicar esas ideas. Y es por esto por lo que se matriculó en Derecho. Nuevamente brillante, concluyó sus estudios en 4 años en lugar de los 5 oficiales. Y cuando concluyó su diplomado en Derecho, vio clara su vocación de servicio, porque estamos en la Venezuela ya de los años 2000, serían 2014, el chavismo está ya en pleno auge, y César, como digo, ve su misión. Su misión va a ser defender los derechos fundamentales de las personas frente a ese chavismo a través del derecho constitucional procesal. Es por eso que va a cursar un máster precisamente en esta materia y se va a convertir en abogado constitucionalista. Acabados sus estudios como abogado y después del máster, por fin llega a su vocación más temprana, que es la historia. Por fin estudia historia, se diploma en historia y luego hace un diploma en estudios de ampliación de investigación de historia. Estudia Historia Contemporánea de Venezuela, diplomado en Historia Contemporánea de Venezuela, y posteriormente hace diplomatura de ampliación de estudios en investigación histórica. Así pues, tenemos en César la tríada, ese conocimiento del derecho, de la filosofía y de la historia, que le hace una persona especialmente valorable, una voz especialmente autorizada para hablarnos del tema que hoy nos va a hablar, que es como digo, la justicia real en América. César no es doctor, y esto tiene un motivo. No es doctor en historia, pese a que hizo los cursos en historia y pese a que ya tenía aprobado su proyecto, porque cuando ya estaba cercano a obtener el doctorado, tuvo que abandonar Venezuela por motivos políticos, porque César Pérez Guevara es un refugiado político. Es uno de los 8 millones de venezolanos que se han visto obligados a abandonar su país por culpa del chavismo. Dejó Venezuela hace 3 años ya, porque cuando la tiranía empezó a expandirse por Venezuela, César no dudó en alzar la voz. En 2019 era el abogado constitucionalista más joven de Venezuela y fue asesor jurídico en la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional Venezolana, la legítima Asamblea Nacional Venezolana, esa que declaró a Maduro usurpador del poder, que fue disuelta por él. No bastante con esto, él inició una actividad como director del Centro Rostio, divulgador en redes sociales, participante en programas de televisión y de radio, oponiéndose a los representantes del régimen y declarando sin pudor que en Venezuela no existía Estado de Derecho. Y es por esto que la dictadura acabó señalándolo. Y cuando a uno le señala una dictadura,
pueden venir las detenciones, pueden venir las torturas, pueden venir las desapariciones, algo que en España nos suena lejano, pero que en otras geografías es desgraciadamente habitual. Y es por esto, precisamente por esto, porque César con su familia hace 3 años abandonó Venezuela para venir a España. De hecho, César ya es español, ya tiene la nacionalidad española. Y me atrevería a decir que César es incluso más español que los que nacimos en España. Los que nacimos en España debemos esta nacionalidad a una feliz casualidad, a un accidente. César debe esa nacionalidad a una decisión madura. Él ha elegido ser español. Español y concretamente segoviano, porque a poco de llegar a España se instaló junto con su familia en Segovia. Por algún extraño motivo, la suave cadencia caribeña conjugó muy bien con la calma castellana de un pueblo llamado Bernuy, en Segovia, donde él, como él mismo dice, no solo se sintió acogido, sino incluso reclamado como uno de los suyos. Hay que decir que aquello de que acabar en Segovia no podía ser casual, porque precisamente Segovia era la tierra de Isabel la Católica, la tierra de la reina que ideó una España basada en la fe, en la justicia y en la grandeza de propósito. Unos valores que cuadraban muy bien con César. Instalado ya en España, como persona inquieta intelectualmente y fiel siempre a su propósito, a ese propósito socrático de enseñar y educar hombre a hombre, persona a persona, comenzó su labor investigadora y divulgadora, habiéndose convertido ya en un sólido historiador hispanista y en un reconocido divulgador en las redes. Ustedes pueden encontrarlo en Twitter, en Instagram, en Facebook, en YouTube, acercando siempre la historia desde un punto de vista divulgativo, bajando el lenguaje de la academia a un lenguaje sencillo al alcance de todos. Siendo César, como ya habrán supuesto ustedes, una persona profundamente realista, es también un soñador. Y sueña con caminar algún día por una Venezuela diferente a la actual, por una Venezuela que le recuerde de alguna manera aquella Venezuela alegre que conoció en su infancia. Y en ese sueño también estoy seguro que está su hija, y camina con ella de la mano, reconociendo los vibrantes colores de su tierra venezolana, oliendo los aromas, enseñándole a esta niña a oler los aromas, a percibir los sabores, a reconocer y disfrutar de los lugares que fueron de sus padres y antes de eso de sus abuelos. Estoy seguro que algún día, querido César. Finalizaré diciendo que César es una persona cultivada, de elegancia innata, de verbo pausado, de discurso profundo, de amistad generosa y de trato afable. Y además es un buen padre. Pero sobre todo eso es una persona valiente, una persona que en las circunstancias más difíciles supo enfrentar a una dictadura, sacrificando su vida y la de su familia por sus valores, por sus ideales, por su conciencia y por su honor. Coincidirán conmigo, señoras y señores, en que también en Venezuela nacen hidalgos. Muchas gracias. César, cuando quieras. Wow. Hola, ¿qué tal? Yo les debo decir que entre tantas conferencias que he dictado en los años que Dios me ha dado en la vida, nunca me había sentido tan afectado
por una, ¿no? Porque cuando Rafa me ha dicho que iba a hablar de mí, pensé que iba a centrarse en la base curricular, y es que en la medida que iba contando, iba recordando cosas, ¿no? Iba recordando lo que se vive al final. Son de estas cosas que es difícil trasladar y que uno lo lee en los poetas y uno lo lee en personas que han tenido que salir de la tierra que vivieron toda su vida y no lo entiende, ¿no? Uno no lo entiende con claridad hasta que lo vive. Yo nunca pensé que uno extrañara colores, de verdad. Que uno extrañara cómo el sol cae en una determinada hora, que uno extrañara lugares, pero más allá de eso, uno extrañara caminar por esos lugares y tuviera ensoñaciones al respecto. Y cuando Rafa al final de sus palabras hablaba de que algún día podremos volver a Venezuela, pues yo no hago más que pedirle a Dios que podamos ir a una Venezuela libre, una Venezuela en la cual podamos estar con libertad. Desde mis escasísimas posibilidades, siempre intenté llevar adelante las cosas en las que creo. Y a mí no me servía ese discurso que decía el comediante Marx, ¿no? A ver, el filósofo también le podemos tachar en ocasiones de las cosas que dice, pero esto que decía Groucho Marx cuando hablaba de política, de que estos son mis principios, si no les gusta, aquí tiene estos otros. A mí eso nunca me sirvió, ¿no? Siempre he pensado que los principios y los valores nos deben hacer seguir adelante y es lo que realmente dejamos, es el legado que dejamos. De nuevo, gracias Rafa, gracias. Que me has dejado atónito y yo ya debo comenzar a hablar con ustedes acerca del contenido de mi libro, pero me he quedado bastante afectado, sobre todo porque tengo buenos amigos aquí, buenos amigos, buenas personas en el público que saben lo duro que ha sido estar aquí, pero además dentro del público ha llegado un buen amigo mío de Venezuela, un compañero de 1000 batallas, que es Roberto Jun, que no somos amigos, socios, etcétera, y Roberto tiene la feliz coincidencia de estar en España. Para que ustedes vean cómo un momento puede cambiar la vida de una persona, ¿no? Yo siempre voy a tener el mayor de los afectos por Roberto, porque recién graduado yo de abogado, viniendo de una familia trabajadora, como decía Rafa, necesitando ganar dinero, la primera persona que me permitió demostrar mi valía en derecho fue Roberto. ¿Te acuerdas, Juan Paro, que llevábamos Roberto y ganamos? Entonces, de verdad, permítanme y discúlpenme la breve disquisición sobre lo que había sentido en torno a Rafa, al cual le agradezco con el corazón, porque me ha conmovido recordar tantas cosas. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí voy a comenzar a saludarlos como yo comienzo a saludar siempre. Y como nos están grabando, y esto va a quedar grabado, ¿no? Queridos amigos, tengan todos buenos días, buenas tardes y buenas noches. Desde el lugar del mundo en el que nos estén escuchando en esta conferencia, gracias por estar aquí, gracias por acercarse a ver lo que vamos a tratar hoy en día
sobre este libro que he publicado hace poco y que yo creo que sirve a modo de, al menos, reflexión, ¿no? Sirve a modo de saber qué nos ha pasado, sirve a modo de intentar de alguna manera pergeñar realmente en qué lugar estamos y, por supuesto, probar nuestras palabras. ¿Por qué digo esto? Cuando uno cree en una idea, la idea no solo puede quedarse como una suerte de lema, ¿no? Y este lema lo repetimos y lo repetimos y no nos importa que el lema sea verdadero o falso, que el mantra sea verdadero o falso, porque bueno, nosotros queremos que sea así. Esto hay gente a la cual le funciona. Hay gente que uno la ve por allí repitiendo mantras, repitiendo lemas que no tienen ningún tipo de significado, ningún tipo de valor, pero lo repiten y lo repiten y lo repiten y hacen publicidad y lo repiten y lo siguen repitiendo y algunos incluso hacen partidos políticos. Y uno dice, bueno, de verdad, ojalá esa energía, ojalá ese esfuerzo lo dedicaran a otra cosa. El caso con la hispanidad es que, desde mi perspectiva, creo que no debemos nosotros nunca quedarnos sencillamente con el pensar que decir que hemos sido buenos, que hemos sido maravillosos, que hemos sido grandiosos, sin probarlo, sin demostrarlo, sin traer realmente cuáles fueron los hechos que nos permitieron estar en un buen lugar, yo creo que poco nos sirve. Porque lamentablemente entonces observamos que lo que ha sido la educación que se nos ha trasladado a los hispanos durante, al menos por poner la mano baja, los últimos 200 años, siempre buscan la excepción de lo que ocurría para decirnos los hispanos han sido malos siempre. Y si nosotros solo nos centramos en utilizar lemas, utilizar mantras, no vamos a desmontar cosas algunas. Tenemos que buscar los hechos, buscar lo que realmente ocurrió para poder efectivamente entonces demostrar quiénes hemos sido, poder de alguna manera pergeñar quiénes somos, porque no hay modo de saber quiénes somos si no sabemos quiénes hemos sido, y quizás así podremos entonces nosotros proyectar un futuro común, un futuro que valga la pena. Como ha escuchado, mi perfil es un perfil histórico-jurídico. Luego, yo creo que tal cual como ustedes, yo fui criado siempre con una consigna en la cual señalaban todo el tiempo. Recuerden ustedes que los españoles cuando fueron a los territorios americanos solamente fueron a depredar, a robar, a matar, a saquear, como decía un historiador muy simpático, Javier Santa Marta, en una conferencia que compartimos, él decía, nos dicen que fuimos a genocidiar. Bueno, o sea, vamos, entonces él me tomaba como ejemplo y me decía, vean ustedes al profesor Pérez Guevara, dense cuenta de lo mal que genocidiamos los españoles. Lo intentamos, pero no funciona, se queda allí, ¿no? Y por supuesto que valga esa chanza, valga ese chascarrillo, porque es un hecho que solamente hace falta rascar un poco para conseguir la verdad de lo que ocurría. En el caso de las leyes, siempre yo me doy cuenta que lo que hacen es trasladarnos las excepciones o el caso de los que vulneraban la ley. Y con esto entonces dicen que todos los españoles eran unos ladrones, todos eran unos asesinos, todos eran unos violadores, todos eran unos contrabandistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese es el equivalente a que hoy en día nosotros tengamos la posibilidad de ver dentro de 300 años y dentro de 300 años entonces exista una civilización que venga de la nuestra, quizás sea la misma, y digan, no, pero es que los españoles del año 2021, todos eran unos ladrones, todos eran unos contrabandistas, todos eran unos violadores. ¿Por qué? Porque está este caso de este violador, porque está este caso de este contrabandista. ¿Y qué podría decir uno? Pues obviamente que en toda sociedad humana va a haber quien incumpla la ley. En toda sociedad humana va a haber quien se porte mal. Eso es así,
Desde que el hombre es hombre, se ha dejado llevar en buena medida por sus bajas pasiones y ha roto el pacto social, ha roto las normas que de alguna manera le obligan. Esto ocurre así. Pero cuando uno va a revisar a una civilización humana, a un cuerpo social humano, no podemos entonces quedarnos exclusivamente con aquellos que incumplían la ley. Hay que ver primero cuál era la normativa jurídica vigente, cuáles eran las instituciones jurídicas que se encargaban de que esa normativa funcionara. Y hay, por supuesto, que observar si esto funcionaba o no. El caso está que cuando el mundo hispano comienza a dictar leyes, estas leyes que son claramente herederas de la tradición romano-germánica, se da cuenta que lo mejor que puede hacer es que el derecho siga a los hechos, como debe ser para que el derecho sea eficaz. Luego, al momento en el cual se llega a América y se comienza a ver el contacto entre dos mundos diferentes y su majestad, su Alteza Real, la reina Isabel I de Castilla, Isabel la Católica, que yo siempre digo que no es uno de los seres humanos, no es una de las mujeres más importantes en la historia. Yo digo que eso es minimizarla. Siempre señalo que Isabel la Católica es uno de los seres humanos más importantes en la historia de la humanidad, cuidado si no el más, porque es la que trae el mundo desde la Edad Media hasta la modernidad y todo lo hace con fe y voluntad. Palabras que lamentablemente hoy en día hemos olvidado, desdeñado y dejada de lado. Uno observa que gracias al codicillo que ella dicta, en el cual señala que los indígenas son sus hijos, son vasallos tal cual como los castellanos, y por tanto hay que protegerlos, y le pide encarecidamente en sus últimas voluntades a su esposo, don Fernando II de Aragón, y a su hija, aunque también obviamente allí está Felipe el Hermoso, que es su yerno, y a su hija Juana, la que va a ser luego Juana la Loca, les pide, es decir, a aquellos que la sobreviven, que protejan a sus amados indígenas y que castiguen a aquellos que se porten mal con ellos. Pues aquí se inaugura una concepción legal, que es lo que luego va a hacerse un compendio, y llamamos las leyes de Indias. Las leyes de Indias no son más que una serie de cuerpos normativos dictados por diferentes monarcas hispanos para proteger a los indígenas. Y yo sé que esto, sobre todo para personas que nunca lo hayan escuchado, les puede parecer una sorpresa, pero cuando uno revisa francamente la protección que existía y el castigo que se estipulaba contra aquellos que les hicieran algún tipo de daño, uno se da cuenta que efectivamente pasaba, que efectivamente ocurría así. Cosas que siempre comentamos nosotros, como por lo menos eso de trabajar máximo 8 horas al día, dividiendo el turno de trabajo en 2 partes, ya lo había dicho Felipe II en relación a los indígenas en el siglo XVI. Eso que creemos que hoy en día es un invento muy bueno nuestro, ¿no? Y claro, son una serie de normativas tan bondadosas, tan benéficas, entre las cuales estaban por lo menos que los indígenas no podían contratar con los castellanos que llegaran. Y cualquiera diría, ¿pero por qué se les prohibía a los indígenas? Porque claramente los indígenas no venían de una tradición cultural semejante a la de los castellanos y podrían ser estafados, ¿no? Razón por la cual no se les daba la posibilidad de realizar contratos, lo cual rompe el mito, el bulo que nos suelen contar a nosotros, sobre todo en América, de que cuando los españoles llegaron, que eran tan malos, les cambiaban a los indígenas oros por espejitos, ¿no? Dame un lingote de oro y aquí tienes un espejito. Entonces el indígena decía, me parece un muy buen contrato, pero eso, según las leyes de Indias, nunca pudo ser posible y no pasa más que la anécdota, ¿no? Ahora, viendo la bondad de la legislación, uno podría pensar, bueno, pero es tan buena que esto realmente se aplicó, esto se llevó adelante. Resulta que los monarcas hispanos y en general la potencia que era España en ese momento
Se encargó de crear una serie de instituciones jurídicas para velar exclusivamente que esas leyes se cumplieran a rajatabla, e incluso hicieran que aquellos que se portaran mal, que aquellos que las incumplieran, entonces salieran muy mal parados. Claro, en mi libro yo recojo una serie de ellas, por lo menos el Real Consejo de Indias, ¿no?, que es una de las más famosas. Está la figura que se van creando los ayuntamientos, se van creando los tenientes de justicia, se van creando los protectores de indios, los visitadores de indios, pero entre ellas se encuentra una figura que a mí, francamente, como historiador que se encarga de la historia del derecho, me ha maravillado, que es la figura de las reales audiencias. Las reales audiencias, en un primer vistazo, uno podría pensar que sencillamente son un tribunal de alzada, un tribunal al cual acudir. Pero estaban cargadas de una cantidad de poder tal que junto con el gobernador o capitán general o virrey, dependiendo del tipo de real audiencia que fuera, si era pretoriana, si era virreinal o si era subordinada, podían actuar como si fuera el rey en persona, precisamente para evitar que de alguna manera se pudiera actuar fuera de la normativa del rey, que se pudiera actuar fuera de la legislación del rey, ¿no? Para que de ninguna manera uno pudiera pensar, como el rey está tan lejos, aquí hacemos lo que nos provoca. Entonces, toda esta normativa que se va dictando y estas instituciones que se van dictando comienzan a aplicarse. Y yo lo que hago es traer en el libro una serie de casos que yo mismo, en lo que fue la investigación de mi tesis para el máster en Derecho Procesal Constitucional, que en Venezuela se llama especialización, y luego para el doctorado en Historia, una serie de casos que yo vi en los archivos y que yo sencillamente decía, pero es que esto es una locura. ¿Cómo es que a mí esto no me lo han contado? Una de las primeras cosas que a mí me alarmó en el Archivo General de la Nación fue cuando de pronto llegó a mis manos un expediente de la Real Audiencia en la cual un esclavo negro denunciaba a su amo y condenaban al amo por malos tratos al esclavo. Yo decía, ¿qué es esto? A mí esto no me lo han contado. No solamente es cómo es que esto ha ocurrido, sino cómo es que el esclavo tiene la posibilidad de acudir en contra de su amo, y esto es porque obviamente tenía personalidad jurídica, ¿no? Es decir, el esclavo podía actuar. Ahora, cuando yo comencé a escribir el libro, se me venían cosas a la cabeza, porque no era más que mi investigación doctoral, que lamentablemente no he podido presentar, trasladada con las palabras que puedan comprenderlas todos. Entonces, de las primeras cosas que se me venían a la cabeza, era esta frase que no se dice a modo de burla o a modo satírico, bastante común en Hispanoamérica, cuando se habla de la situación en la cual se encuentran, ¿no?, los países hispanoamericanos. Muchas veces se dice, esta situación económica en la cual nos encontramos. ¿Tú sabes quién es el verdadero culpable de esta situación? Sí, que vino a España a colonizarnos y por eso somos tan distraídos, tan díscolos, tan promiscuos. Esto es una locura. Ojalá hubiesen venido los alemanes o los británicos, porque entonces seríamos bellos, de ojos verdes y tendríamos dinero. Seríamos como los norteamericanos, como los estadounidenses. Esto se dice. Y no estoy diciendo que se señale en un puesto de comida, que se señale en un mercado. No. Esto se dice con tranquilidad. Y siempre hay uno que señala, sí, es verdad. Como si fuera algún tipo de secreto intelectual, ¿no? Es el caso que hubo una vez que Su Majestad Don Carlos I de España, el quinto del Sacro Imperio Romano Germánico, permitió que no solamente fueran castellanos los que fueran a territorio americano, sino que firmó un contrato de capitulación. Los contratos de capitulación eran aquellos con los cuales se podía ir a realizar la empresa del asentamiento de España en América,
porque incluso en su momento mandaron a retirar de las leyes de Indias la palabra conquista, porque los monarcas españoles consideraron que era una palabra muy fea para decir del proceso en el cual todos nos habíamos unido. Imagínense ustedes, ¿no? Bueno, Carlos V, entonces, a modo de poder pagarle a aquellos que le habían apoyado para ser emperador del Imperio Sacro-Romano Germánico, a los Fürst les pagó de un modo, pero a los Welser, alemanes, les hizo este contrato de capitulación para que fueran a la joven provincia de Venezuela. A ver, uno podría pensar, ¿no? Bueno, son alemanes, seguramente lo hicieron todo muy bien, porque los alemanes hacen todo muy bien, hacen todo mejor que nosotros. Pues, como quiero hablarle de tantas cosas, les voy a hacer el cuento corto. Lo hicieron muy mal, pero muy mal, terrible. Es decir, se encargaron de esconder a aquellos que conseguían, se encargaron de esclavizar cuanto indígena podían, se encargaron de realizar una serie de fundaciones ilegítimas, se encargaron, además de todo esto, de pelearse con la población, castigar a buenos vecinos y acaparar todos los productos con una especie de mano de hierro absurda, que hizo que los productos donde se encontraban en la comarca pudieran ser 6, 7 veces más caros que en las comarcas vecinas. Es decir, los Welser crearon un caos y eran alemanes. No estoy yo diciendo con esto que los alemanes sean mala gente, pero sí quise, por supuesto, atacar el bulo, el cuentico que nos dicen. Bueno, si de verdad la cosa fuera como nos las han contado cuando somos chicos, y efectivamente, pues no se pudiera hacer absolutamente nada, y como el rey estaba muy lejos, pues no pasaba absolutamente nada, la cosa habría quedado allí. Pero entonces, desde la Real Audiencia de Santo Domingo, el gran obispo de Bastidas, una de las grandes luminarias del derecho hispano de la época, tuvo la encomienda de ir directamente a donde los Welser, y en un poco trecho de tiempo terminó demostrando que los Welser habían vulnerado el contrato, y como habían vulnerado el contrato, el mismo ya carecía de validez y por lo tanto perdían cualquier tipo de legitimidad sobre la provincia de Venezuela. Allí se aplicó la ley. Se aplicó la ley a través de las instituciones y funcionó. Entonces, lo de los alemanes y los ingleses, yo alguna vez digo, es que si hubiesen llegado particularmente, bueno, si se hubiesen quedado los alemanes, probablemente no existiría muchos venezolanos similares a mí. Pero si se hubiesen llegado los ingleses, es que no serían ricos como los norteamericanos, es que no serían. Estaría otra gente seguramente. Pero esta prédica depredativa, ¿no?, de los británicos a cada lugar que llegaron, pues creo que nos hace pensar a nosotros exactamente qué habría pasado. Bueno, otro caso que yo toco en el libro es un caso que a mí me llamó mucho la atención, y sobre todo porque lo leí primero en el libro Gobernadores y Capitanes Generales de Luis Sucre. Es un caso en el cual un gran guerrero español llamado Cañas Merino se encargaba de obtener grandes loas, sobre todo en el norte de África, para España. Y a Cañas Merino le dieron como premio ser gobernador y capitán general de Venezuela a inicios del siglo XVIII, entrando los Borbones con Felipe V. Y bueno, este señor que consideraban tan buena gente, que tenía tan buen currículum, se volvió loco. Este hombre enloqueció. No solo es que al llegar al puesto de capitán general, comenzó a abusar de cuantos vecinos podía. Además, abusaba de muchachas. Decían que a las doncellas de nombre limpio las mancillaba. Pero además de esto, el señor tenía, por supuesto, que como misión acabar con el contrabando. Y lo hizo. Curiosamente, en eso fue bastante efectivo. Pero se dio cuenta de lo que se ganaba como contrabandista, entonces en un punto solamente él podía hacer contrabando con sus amigos y ya los demás no. Pero yo esto tengo que contarlo porque es que es de las cosas que se me han quedado metidas en la cabeza. Cuando yo veo la cantidad de barbaridades que están en el procedimiento, que se le achacan a él, y hay tantos testigos que lo ratifican, está que el hombre hacía carreras de gatos.
Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado carreras de gatos, pero es lo que les estoy diciendo. Los que dicen miau, miau, los gatitos, el tío por lo visto los odiaba. Entonces los amarraba del pescuezo y los hacía correr, y obviamente los gatos, la mayoría, terminaban muertos. Y lo que dicen es que él se reía. Era una especie de placer sádico. Bueno, adivinen qué pasó. Los vecinos comenzaron a quejarse y a ese hombre le abrieron de manera sobrevenida un juicio de residencia. ¿Y qué es un juicio de residencia? Resulta que nosotros, hombres de esta época del siglo XXI, que solemos ver con condescendencia a nuestros antepasados por considerarlos atrasados o que no son tan avanzados como nosotros, cada uno de los funcionarios que ostentaban administración de poder del rey y administraban pecunio, al finalizar su mandato tenían que someterse a un procedimiento que era un juicio de residencia, en el cual se les juzgaba para ver si lo habían hecho bien. Imagínense ustedes eso. Y adivinen quiénes eran los que servían como una de las principales pruebas, que era la prueba testimonial, la prueba testifical. Los vecinos que lo habían sufrido. Entonces, claro, lo que ocurría en esa época era que a estos señores que siempre dicen que se fueron sin ningún tipo de problema a territorio americano y que en territorio americano podían hacer lo que quisieran porque el rey estaba muy lejos, más bien se conseguían con la situación de que cada vez que terminaban su mandato se les hacía este procedimiento en nombre del rey, y si estos señores se habían portado mal, o bien podían quitarle todos sus bienes, o podían apresarlo, o podían condenarlos a muerte. Y es el caso que Cañas Merino se había portado tan mal que en cuestión de meses, no estoy hablando de años, estoy hablando de meses, le abrieron el procedimiento, había tantísima evidencia que al señor lo condenaron a muerte y lo mandaron para acá en cadenas. Es decir, el que ostentaba el mayor cargo, gracias a los procedimientos judiciales, terminó viniendo para acá condenado a muerte. Y no lo mataron porque ese mismo año había nacido Carlos, el que luego va a ser Carlos III de Borbón, y Felipe V estaba tan contento que declaró una amnistía general, y a los delincuentes y malhechores como este Truán les dieron la condonación por la pena de presidio, y terminó falleciendo en las peores condiciones aquí. Menos mal que la ley no se aplicaba, ¿no? Sé lo que están pensando. Me he adelantado. En el libro yo coloco, deberíamos recuperar los juicios de residencia. Hoy en día los juicios de residencia parecen una reliquia del pasado, pero su espíritu y propósito sigue siendo más relevante que nunca, pues como mencionábamos en líneas anteriores, al estar viviendo el mundo hispano una época en la cual los políticos y administradores públicos suelen salir impunes tras cometer actos de corrupción y malversar fondos, en más de un dicho lejano de chance y chascarrillo, los conocedores de esta institución convenimos en que debería recuperarse. Es maravilloso imaginar un mundo hispano en el cual cada político al terminar su mandato sea sometido a un juicio exhaustivo, donde tenga que justificar cada acción y cada gasto público. ¿Cuántos de ellos pasarían la prueba sin consecuencias? Yo tengo unos cuantos ejemplos en Venezuela, y ya estos años viviendo en España tengo unos cuantos ejemplos que me encantaría que se les hiciera juicio de residencia. Lo disfrutaría un montón. Bueno, para finalizar el caso, o para finalizar esta exposición, quiero traer dos casos que me llevaron años de estudio, de análisis de las fuentes primarias en el Archivo General de la Nación de Caracas. Porque no solo es que estaban mal archivados los expedientes, sino que en buena parte estaban destruidos. Y fue tanta mi alegría al por fin conseguir
uno de ellos, un auto de ellos, que le tomó una foto y es la portada del libro. Este es un expediente del siglo XVIII, del año 1798, ven que es de finales, y wow, cuando yo lo conseguí le tomé una foto y dije, soy el hombre más feliz del mundo. De verdad, cuando uno académicamente consigue estos pequeños triunfos, pues uno se vuelve realmente muy feliz, ¿no? Bueno, el primer caso es que contra todo lo que nos han contado en la sociedad que existía en la Capitanía General de Venezuela, no es como que de pronto estaban los malvados españoles oprimiendo a los pobrecitos indígenas y a los negros y a todos los demás, ¿no? Sino que todos éramos españoles y la diferencia social, que siempre hay diferencia social, porque en toda civilización humana hay diferencia social, se daba por los que tenían más y almacenaban más dinero, ¿no? Que almacenaban más poder, frente a aquellos que no podían estar en la misma condición. Y es así entonces como uno se da cuenta que este grupo de oligarcas criollos, que es lo que se llaman los blancos criollos, y en Venezuela se les daba el nombre de mantuanos, estos señores eran un grupito bastante reducido y usualmente tenían pleito con los funcionarios reales, porque los funcionarios reales hacían cumplir la justicia del rey, que pretendía ser ecuánime, y a ellos no les gustaba mucho eso de ser ecuánimes, ellos querían siempre tener su voluntad adelante. Esto hacía que no fuera extraño el hecho de que fueran la mayor cantidad de los amos de esclavos y que se encargaran de menospreciar a pardos, incluso a otros blancos, ¿no? Sobre todo cuando llegaban de las Islas Canarias, que les decían, usted es blanco pero en la orillita. No es blanco como nosotros, que somos descendientes de los conquistadores y nuestras mujeres son primas de la Virgen María. Y ríanse, pero eso es lo que decían. Bueno, entre los privilegios que esta gente se había inventado, al rey nunca se le ocurrió una tontería como darle esos privilegios a ningún rey, pero uno de los privilegios que ellos habían inventado era que solamente sus mujeres podían llevar tapete al momento de arrodillarse en la misa. ¿Por qué? Bueno, porque sí, porque es nuestro privilegio. Y bueno, resulta que más bien la monarquía hispana, a través de una serie de reales cédulas, como la Real Cédula de Gracias al Sacar, y luego lo que va a ser la propia Real Cédula o la Real Pragmática de lo que era el trato de los esclavos, se pretendía que la situación social dejara de ser abusiva frente a la gran mayoría de la masa por parte de la minoría. Y esto a los oligarcas criollos no les daba nada de gracia. Ocurre que existía una señora que se llamaba Isabel María Páez, una mujer un poco más clara de tez que yo, muy guapa por lo que puedo comprender de las actas procesales que llegaron a mis manos, tan guapa que llegó un notario llamado Juan José de Ochoa, que se enamoró de ella y pues se casaron. Entonces ahora era Isabel María Páez de Ochoa. Isabel María Páez de Ochoa comenzaba a vivir, ¿no?, esta nueva vida, y se daba cuenta que los vestidos que su marido le regalaba, que eran hermosos, cuidado que había vestidos tan costosos en una época virreinal que podían incluso costar lo mismo que un esclavo. O sea, no estamos hablando de una superchería. Para una mujer en la época un vestido era algo valioso. Bueno, esta mujer cada vez que se iba a arrodillar debía ver sus vestidos arruinados, porque no le permitían utilizar el tapete. Y un día le dijo a su hermana María Francisca, nos llevamos el tapete y que se enfaden. Y bueno, llevó el tapete y se arrodillaron. Y adivinen qué pasó. Las demandaron, por supuesto. Demandaron a toda la familia. Los mantuanos, a través del síndico procurador del Ayuntamiento de Valencia, la Valencia de allá, demandaron a esta señora por limpieza de sangre para demostrar que al no ser puramente blanca, entonces no tenía el privilegio que los criollos se daban de que solamente sus mujeres podían utilizar el tapete en el suelo. Por hacerles el cuento corto, porque tengo poquísimo tiempo y así no les hago tanto el avance del libro, tienen que leerlo, espero que lo lean.
nos conseguimos con que no quería defenderla a nadie, solamente un abogado, un letrado, que era el único catedrático a perpetuidad de la cátedra de Instituto de la Universidad de Caracas, que era miembro de la Real Academia de Derecho Español y Público, que era asesor del capitán general, fue el que la asistió. Y ese hombre era hijo de un milanés con una mujer que era descendiente de indígenas. Luego, las facciones indígenas en su cara eran bastante llamativas, ¿no? Lo cual contrasta con la versión que nos dictan de que siempre solamente los blancos se quedaban con todo. Ese hombre se llamaba Juan Germán Rocio. Juan Germán Rocio hace una defensa de esta señora y a mí, francamente, me maravilló a tal punto cuando yo lo leí que yo aprendí cómo funcionaba el derecho hispano gracias a los análisis de ese letrado. A ver, él señalaba, entre las cosas más interesantes que hace, la calificación jurídica de blanco, demostrando que para la monarquía hispana, blanco fundamentalmente era todo aquel que no tenía sangre de infiel, porque el tema precisamente era siempre ser católicos. Esto era lo importante, eso es que lo demuestra en una serie de análisis que yo traigo, porque yo de hecho me encargué de estos documentos que ustedes observan aquí de difícil lectura, pues traducirlos y colocarlos como apéndice al libro. Entonces son buenísimos. Bueno, él la defendió alegando la justicia del rey y, de nuevo, por hacerles el cuento corto, en primera instancia, yo estoy investigando el libro con la lupa, con mis guantes, con el tapabocas, ¿no? Y veo que pierde. Yo digo, claro, me va a perder defendiendo a esta señora frente a los poderosos. La primera instancia del juicio, usualmente en lo que eran las provincias ultramarinas, la tenían los ayuntamientos. Es lo que están pensando. El síndico procurador municipal del ayuntamiento de Valencia la demandó y el ayuntamiento de Valencia dijo que tenía razón. Vamos, no era muy justa la cosa, ¿no? Entonces se fue ante la Real Audiencia de Caracas, en la cual estaban hombres brillantísimos, como el regente Antonio López de Quintana, que era una autoridad tal que después vino a España para formar parte del Tribunal Supremo de Justicia. O sea, eran brillantes los hombres de las Reales Audiencias. Y en poco tiempo, no solo es que le dieron la razón a Isabel María Páez de Ochoa, estos hombres que deberían ser los malos porque son los realistas, ¿no? Sino que señalaron, condenaron a cárcel a los testigos falsos que habían llevado en contra de Isabel María Páez de Ochoa. Esto causó un gran problema en la comarca, porque básicamente todos los letrados habían sido castigados de buena manera por el hacer del rey. Y utilizaron entonces a Rocio para castigar este movimiento que existía por acabar con esta opresión social, ¿no? Y entonces Rocio, que como les vengo señalando, era un hombre que tenía absolutamente todo un currículo y un bagaje impresionante, le impidieron entrar al ilustre Colegio de Abogados de Caracas, que acababa de fundarse hacía poco. Y cuando uno revisa quiénes le impidieron entrar, adivinen quiénes estaban en el ilustre Colegio de Abogados de Caracas. Los oligarcas criollos, los poderosos. ¿Qué hizo el hombre? Dijo, pues entonces yo me voy a buscar a la justicia del rey. Y se arma un procedimiento increíble ante la Real Audiencia. Un procedimiento que trae una serie de perlas que son unos análisis que francamente yo digo, pero es que esta gente razonaba jurídicamente mejor que nosotros. Porque ellos no estaban con eso de la época, no, yo nada más estudio Derecho y la filosofía, eso es de otra gente. No, yo nada más estudio Derecho y la historia, eso es de otra gente. No, no, no. El conocer de estos letrados era impresionante. Le cito un caso del propio juicio. Él dice, tal fue el delirio de muchos de los filósofos antiguos sobre el punto de los efectos del clima, especialmente de aquellos que florecieron después que los bárbaros del norte destruyeran el Imperio Romano, o para hablar con más precisión, desde el siglo X hasta los tiempos del Concilio de Trento, que llegaron con sus secuaces al extremo de negar a los de la oscura Etiopía su descendencia de Adán. Pero verdaderamente la ignorancia sola de las leyes de la naturaleza y la atrevida ciencia de los escolásticos pudieron pretender excluir de la especie humana a los negros.
La necia división aristotélica de accidentes absolutos y accidentes relativos fue sin duda ninguna la autora de una sentencia tan bárbara y cruel. El señor, en un texto jurídico, está analizando y desmontando a Aristóteles en el libro de la Política sobre la esclavitud. Es un escrito jurídico. Estas, gracias a las luces de la filosofía sensata que se extendieron, no en nuestro hemisferio, sino en el de la Europa. Ya los soberanos europeos oyeron sus consejos, expidieron muchos decretos llenos de humanidad para que se los trate como vasallos útiles y dotados de razón. En nuestra misma España, no hace muchos años, se vio firmada la más estrecha alianza entre los españoles y los habitantes de África, sin que las preocupaciones heredadas de los antiguos hubiesen sido capaces de vencer la natural clemencia de su majestad católica, ni la ilustrada política de su ministro para dejar de trasladarlos como a hombres criados por Dios para los fines de su inescrutable sabiduría y propios para las utilidades que resultan al mundo de la paz mutua y concordia general de las naciones entre sí. Política tan humana no puede ser contraria al espíritu de la religión, por más que lo repitan ciertos moralistas y linajudos declamadores que impugnan a veces los más sagrados derechos de la razón y de la naturaleza. A los mismos desengaños de la verdadera filosofía y humanidad de la real persona deben estos infelices transportados desde el africano al americano suelo las beneficencias de la real cédula del 31 de mayo de 1789, dirigida a la educación y buen tratamiento de los esclavos, concediéndoles, entre otras muchas cosas, acción de injurias contra sus amos. Y en general el texto es larguísimo y podría leerse, pero no acabamos hoy, porque es impresionante. Bueno, cuento corto de nuevo. Aquí pasó de todo. Los hombres del ilustre Colegio de Abogados de Caracas falsificaron partidas para decir que el doctor Rocio las había falsificado. Luego era un malhechor, incluso pidieron cárcel. De las cosas más emocionantes de mi vida académica fue revisar el expediente cuando se hace la comparación, ¿no?, entre las actas y los libros y ver que el doctor Rocio tenía razón y las falsas eran las otras. Al final, el fiscal de la Real Audiencia del Rey le dice al ilustre Colegio de Abogados de Caracas: ustedes deben inscribir en su seno al doctor don Juan Germán Rocio. ¡Wow! ¿No? ¿Cómo es eso entonces de que la justicia del rey no se aplicaba? O quizás será que de alguna manera los que nos han contado el cuento eran aquellos que querían que no se aplicara y como no salían beneficiados decían: ¿qué rey tan malo ese que nos dice que no podemos darle más de 29 latigazos a nuestros esclavos? Y yo sé que ustedes se alarmarán, me dirán: bueno, pero ¿cómo es eso, 29 latigazos? En el año 1836, en una ley de la Venezuela republicana, se subió el número de latigazos de 29 a 130. Luego, yo les aseguro que discursos moralistas en la época a esos esclavos les servirían bastante poco, ¿no? No, pero es que lo importante es que la ley, es que ahora somos republicanos y somos todos felices. Pero a mí me dan ahora 100 y tantos latigazos, ¿no? O sea, no somos tan felices. Bueno, yo suelo tocar estos casos porque nosotros no podemos cambiar la historia. El estar ahora en esta etapa en la cual estamos redescubriendo quiénes somos porque sabemos quiénes hemos sido, no nos permite entonces cambiar o buscar una historia de ángeles. No hay manera. Al contrario, la historia es la historia de los hombres y los hombres responden a momentos políticos. El caso de Rocio es un caso complejo, porque Juan Germán Rocio luego fue incluso fiscal de la Real Audiencia y Juan Germán Rocio fue el que juzgó a los hombres que invadieron con Francisco de Miranda Venezuela y pidió la condena a muerte. Lo que pasa es que luego viene la guerra de independencia. La guerra de independencia de aquí, lo que se llama guerra de independencia, la invasión napoleónica, la traición del pequeño Corso, y es un problema lo que ocurre. Entonces Juan Germán Rocio encabeza un movimiento en abril del año 1810, y mis queridos amigos venezolanos que están aquí, sé que lo van a recordar. Cuando somos jóvenes en Venezuela, somos niños,
nos dice, Venezuela se declaró independiente el 19 de abril del año 1810. Y te lo dicen, ¿no? Una pregunta que yo recuerdo de examen. Cuando tú lees el acta del 19 de abril del año 1810, redactada por Juan Germán Rocio, dice, siendo que el francés ha invadido el territorio español, nosotros somos hoy más que nunca españoles. Viva Fernando VII, viva el rey, muerte a los franceses. Yo debo haber leído un acta diferente, porque si ustedes googlean eso, eso es lo que dice. Yo, bueno, eso es lo que es la manipulación y el cambio de la historia. Luego, si hay un rompimiento político, porque se rompe con Fernando VII, Rocio es uno de los que rompe con Fernando VII, porque llegan a Caracas noticias de que Fernando VII le ha pedido a Napoleón Bonaparte que lo adopte y luego le ha pedido una esposa de su familia para entrar en su familia. Y entonces observamos a Rocio nosotros en lo que son las actas de julio del año 1811, viendo una cantidad de anglófilos diciendo que vive Inglaterra, vamos ahora a ser amigos de los ingleses. Rocio dice, olvídense de eso. El hecho de romper con la monarquía borbónica no quiere decir que de ninguna manera vamos a estar entonces ahora bajo el yugo inglés. Es un problema, porque entre los anglófilos que estaban allí estaban todos los que luego van a ser los grandes amigos de Bolívar, incluyendo a Bolívar, que van a lanzarse en los brazos británicos. De manera que, para no hacer más largas estas palabras, y yo creo que de alguna manera ha quedado esbozado lo que yo he colocado en este libro, las investigaciones que he colocado en este libro, y que por supuesto que tienen que ser colocadas bajo discusión, porque eso es lo importante, ¿no? No tengo yo más que dejarles esta conferencia con unas palabras que yo creo fundamentales y unas palabras que me hacen muy orgulloso de que hayan sido dichas en Venezuela. El gran maestro, don Cecilio Acosta, el cual José Martí decía que era la cabeza más brillante e iluminada que existía, lo decía el cubano Martí, Acosta era venezolano, en su maravilloso texto, un ensayo que se llama Cosas sabidas y por saberse, del año 1855, cuando llegaba el problema de la educación, ¿qué hacemos con la educación? Él decía, enseñe usted lo que se entienda, enseñe usted lo bueno, enseñe usted lo útil, enseñe a todos, y eso es todo. Y cuando uno revisa la obra del maestro Acosta, en lugar de buscar de que sus palabras sean complicadas y nadie las entienda, el maestro Acosta procura ser lo más diáfano, lo más meridiano, lo más luminoso posible. Y estas son las palabras que yo quiero trasladarles. Hoy más que nunca debemos dejar de pretender quedarnos con un conocimiento para un grupito y trasladar estas cosas. ¿Quiénes hemos sido? ¿Quiénes hemos sido de verdad? Porque como les he señalado, solamente sabe quién es aquel que sabe quién ha sido. Y solamente es capaz de realizar un proyecto de futuro aquel que sabe quién es, porque este que sabe quién es, sabe quiénes son sus amigos y sabe quiénes no le quieren y nunca le han querido. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, como pueden haber visto, las alabanzas que ha hecho Rafa de don César eran más que justificadas. Quiero disculparme porque no sé qué ha pasado con Julio, que no ha venido, pero bueno, la verdad es que la conferencia ha sido brillante. Gracias a César. Y si tienen ustedes alguna pregunta. Voy. Hola, muy buenas. Enhorabuena, César, porque me ha gustado bastante tu charla. Escuchándote, hay un término que constantemente que aludes, que es el tema del esclavo. ¿Realmente la figura del esclavo estaba
legitimada en la sociedad? Estás haciendo trampa, ¿eh? Porque esa pregunta, a ver, yo voy a dar una respuesta muy sucinta. Los que estén interesados de cómo funcionaba la esclavitud en el mundo hispano, hay una conferencia mía de más de 1 hora y media en YouTube, libre, explicando parte por parte esto. Mira, esclavos siempre existieron. Esto no se cuenta, pero esclavos siempre hubo en todas partes, ¿no? En la propia etapa medieval había esclavos. De las cosas que nunca se cuentan, por lo menos, es de este libro maravilloso para los musulmanes de Ibn Butlan, siglo XIII más o menos, que se llamaba Cómo comprar los mejores esclavos. Entonces era como eso que tenía toda ama de casa del Islam, ¿no? Entonces se iban por allí a comprar esclavos. Y 1 de cada 4 esclavos musulmanes era blanco. Eso no se cuenta. La palabra esclavo, que usualmente las palabras nuestras en español vienen del latín, esclavo debería venir de servus, que es esclavo, pero de servus a esclavo no hay mucha correspondencia, ¿no? Porque la palabra esclavo viene de la costa dálmata, de Slavonia, Esclavonia, y esa gente no es muy morena, esa gente es más blanca que tú, porque en un momento de la historia la mayor cantidad de esclavos eran así, porque de allí era de donde se sacaba la mayor cantidad de esclavos. Con esto no quiero decir yo, bueno, pero es que entonces los otros eran más malos. No se trata de esto, se trata más o menos de contextualizarlo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, la esclavitud indígena se prohíbe, el tema con la esclavitud negra es que la esclavitud negra siempre existió. O sea, eso ya estaba allí y sobre eso no se legisla. Y parte de todo ese problema está en que el primer esclavo, o el primero que esclavizaba a un africano, era otro africano. Porque los portugueses, cuando iban a África, no crean ustedes, que eso es lo que nos han vendido, ¿no? Que llegaban los malvados hombres blancos con AK-47, con John Rambo y John Wick en contra de esos africanos, pobrecitos, gigantescos, pero, no, rendimos. No, eso es absurdo. Lo que sí pasaba es que tenían particularmente una serie de factorías y entonces iban llegando a ellas, iban a los mercados donde otras tribus africanas más poderosas habían esclavizado a alguien por guerra, por deudas o por lo que fuera y se los vendían. Entonces los portugueses, luego los británicos, los franceses se los llevaban a América y entonces los españoles podían trasladarlos con lo que iba a ser el asiento de negros. Eso es muy, 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 muy complejo de explicar en tan pocos minutos, pero eso existía. El padre Jaca, un padre aragonés, ya había planteado la inmoralidad de la esclavitud negra. Y la propia Iglesia Católica, lamentablemente de un modo tenue, también atacó la ilegitimidad de la esclavitud africana. Pero era una cuestión que estaba pasando en todas partes del mundo y consideraron en su momento que tenía que mantenerse. Los monarcas católicos lo que hacen es controlar la esclavitud. Y la esclavitud hispana tiene 2 momentos. Primero, lo que es un tipo de esclavitud, es la primera esclavitud, que tú observas en esa conferencia que yo tengo, que explico con números, con datos, cuántos esclavos llegaron para la magnitud del territorio, lo que nos hace comprender, porque cuando llegó el barón von Humboldt, decía que veía muy pocos esclavos y que le costaba conseguirse, porque había muy pocos. Es una esclavitud fundamentalmente de servidumbre, que es diferente a la esclavitud que va a ocurrir cuando el mundo hispano ya se ha roto. Y lamentablemente entonces vemos a nosotros, a España, que lleva una gran cantidad de esclavos, a Cuba particularmente, por lo que son las plantaciones, y lo que se llama entonces la segunda etapa de la esclavitud, que es la esclavitud de la plantación. Y esto es una cuestión nefasta. Y hay un libro de cuyo autor no voy a mencionar porque me parece que es demasiado directo, está en Amazon, y él dice, ¿saben quiénes fueron los que realizaron esta segunda etapa de la esclavitud? Y te traen los nombres, te traen las familias. Y hoy en día son bastante poderosos y son dueños de una gran cantidad de portentos económicos aquí en España. Eran de un grupo y eran particularmente de una comunidad autónoma que no quiere mucho a España. Creo que he dicho mucho. Bueno, eso pasaba. Luego, la vida es así, el mundo es así. Aristóteles decía en la política que existían 2 tipos de esclavitud, al menos
Una que era natural, en la cual individuos claramente inferiores, más bien era bueno que tuvieran una tutela sobre ellos otros individuos, pero ya va. Aristóteles lo está diciendo cuando los helenos se están enfrentando en contra de los orientales, que francamente hoy en día nosotros muy intelectuales, no, esta gente... Pero en esa época, vamos, que el nivel de estas personas hacía que estos consideraran que probablemente debían esclavizarlos. Y la otra esclavitud que dice Aristóteles es una esclavitud injusta que vulnera la justicia conmutativa, porque es la esclavitud por guerra. Muchas veces una guerra se puede ganar siendo el mejor o no. Entonces muchas veces hombres inferiores podían gobernar a hombres superiores por haberles ganado una guerra. Y eso luego lo vamos a ver nosotros, lo que va a ser Roma. Roma es impresionante, pero intelectualmente tú observas que sus esclavos eran helenos que eran los tutores de sus hijos porque eran brillantes. Entonces de este tipo de esclavitud no se habla. Lo que quiero contarles con esto es que a nosotros se nos ha criado como un tipo de esclavitud en la cabeza. Es la esclavitud de Hollywood, en la cual uno observa la esclavitud anglosajona de plantación, que es terrible. Los anglosajones en territorio norteamericano tenían crías de negros, así como te lo imaginas, ¿no? O sea, tenían casas en las cuales había unos negros que eran padrotes y unas negras que eran paridoras, y conforme a su perspectiva utilitarista, hacer la mercancía más económica la producían ellos, es decir, los esclavos los producían ellos. Claro, el primer matrimonio, aquí desde el siglo XVI, inicio del siglo XVI, Fernando II de Aragón mandó a que la gente se casara. No solamente los indígenas, sino también los negros. Siglo XVI. En el año 1967 en Estados Unidos te metían preso por casarte con un negro. Entonces, claro, lo que nos vende el gran cine es esa esclavitud. Y pensamos, y obviamente de un modo muy ignorante, que la esclavitud que existió en el mundo hispano es exactamente igual, y al ver la magnitud del territorio decimos que malos hemos sido los españoles. Ve la conferencia, 1 hora y media, lo explico. Mi querido César, muy, muy interesante tu charla, como siempre. Yo quería hacer, que tenía una pregunta, pero quiero ampliar o decir algo con respecto al anterior. Dijiste antes que los negros, los esclavos, tenían personalidad jurídica. Sí. Eso es hispanidad, eso no había en el otro mundo anglosajón. Bueno, esto te lo dejo a ti, que eres el entendido. Y yo lo que quería comentar es que esta tarde he estado en el Instituto de Historia y Cultura Militar, que son las jornadas del Bicentenario de la Independencia de Chiloé, y la primera conferencia trataba sobre el proceso de cómo España, el Imperio Español, llegó al norte, sur y al centro y sur de Chile. Y entonces hablaba del siglo XVI, cuando estaba, digamos, conquistando y luchando con los araucanos, que luego fueron los mapuches, y decían que cuando ganaban las batallas los convertían en esclavos. Sí. Sí, entonces, pero lo decía y lo repetía, y bueno, en el momento de preguntas y respuestas le hice la pregunta, ¿no? Le digo, vamos a ver, tengo entendido que de los esclavos no se podía someter a esclavos a los indios, ¿no? Su respuesta fue, sí, es verdad, pero eso era lo que dice la ley, otra cosa es la realidad. Y después ya lo matizó en el sentido de que en las fronteras del imperio, tanto en el norte como en el sur, no se cumplían las leyes y no habían capacidad para poder realizar ese cumplimiento. Si tú me hablas de Lima, pues evidentemente que en Lima estaba prohibido tener esclavos indios, pero en las fronteras se realizaba. Eso es un tema que quería comentar. Y segundo, y ese es un tema aparte, y ya con esto termino, se insiste en las conferencias en hablar en que la colonización española. Me gustaría saber si lo puedes matizar esta palabra, porque sabes muy bien que cuando nosotros hablamos sobre el proceso hispánico en Hispanoamérica, hablamos de hispanización, con el concepto de la romanización, la evangelización, el idioma y todo lo que ya ofreces. Gracias. Varias cosas.
Lo primero, los indígenas tenían esclavos, por cierto. Ya, eso de una vez. Todos. Parece lamentablemente innato al ser humano que teniendo posibilidad o potencia frente al resto, al semejante, se le pueda abusar de este modo, ¿no? Cosa interesante. Lo otro, claro que hubo gente que incumplió la ley, pero es que hoy en día hay gente que vende droga aquí, vamos, y hay una ley que lo prohíbe, ¿verdad? Y por eso vamos a decir entonces que todos ustedes son unos drogadictos y unos camellos. ¿Se imaginan? Que dentro de 300 años digan, no, toda esa gente eran unos camellos. ¿Por qué? Porque tengo un caso, tengo 10 casos, no, y una ley, y ya. Y bueno, los funcionarios tenían que buscar entonces de colocar los correctivos adecuados al respecto. Claro que hubo casos terribles. Lo que pasa es que tú siempre vas a observar que la corona va a favor de los desfavorecidos. Y es una cosa impresionante. No tendría por qué ser, porque incluso está mal políticamente, si te pones a pensarlo de un modo utilitario, un modo un poco anglosajón, tú deberías estar con aquellos que son poderosos para que te sostengan, ¿no? Bueno, mira la guerra de los encomenderos. Mira, pues sencillamente una institución como la encomienda la pervierten y bueno, el rey dice, pues se acabó la encomienda. ¿Y qué pasa? Se levantan los encomenderos en contra del rey y el rey va contra ellos. Finalmente, parece que estoy haciendo publicidad en mi canal de YouTube. Si quieren se suscriben. Llevo tiempo sin cargar cosas, pero hay videos allí. Yo tengo un video en el cual yo explico el tema de la colonia, si eran colonias o provincias. No hay un solo cuerpo normativo en el cual se diga colonia. Se dicen provincias. No hay uno. Y el que lo consiga que me lo muestre. No hay uno. Al siglo XVIII, dentro de una disposición, se señala para realizar la colonización de un territorio, pero por el contexto uno se da cuenta que no es la colonia como estamos imaginando nosotros acostumbrados, que es la colonia del tipo depredador, no estoy en categoría de Gustavo Bueno, no es de esa, sino que colonia se refiere a asentamiento, es un sinónimo. O sea, si tú revisas de hecho el diccionario vas a darte cuenta que una colonia es una población. O sea, no tiene toda la otra carga, ¿no? Entonces, date cuenta que los monarcas, cuando me refiero a los monarcas es que la figura de rey era algo impresionante. A uno le venden a los reyes siempre con sus falencias, no sé si lo han visto. Carlos I tenía la quijada muy grande. Felipe II, el hijo. Felipe III, era un flojo. Felipe IV, perdió Portugal. Carlos II, el hechizado. Felipe V, se creía sapo, estaba por allí saltando. Fernando VI, estaba deprimido. Carlos III, era muy feo. Era flaco y delgado, ¿no? Carlos IV, la mujer, yo no sé, la mujer estaba en cosas extrañas. Fernando VII, el felón. ¿Sí se dan cuenta? Pero no se habla de la administración, de la legislación, de la política, de la creación de un mundo, de levantar universidades, levantar catedrales. De eso no se habla. Entonces, claro, los hispanos hoy en día nos conseguimos en un mundo en el cual el único valor turístico, más allá de lo ambiental, ¿no? de los paraísos turísticos que están allí, que, disculpen, pero nadie los puso allí, Dios los puso allí ya. O sea, eso no es como que nuestros indígenas o los primeros hombres o los primeros pobladores, ¿no? Disculpen, los indígenas no pusieron eso allí, eso ya estaba allí. Esas grandes mares, esas grandes playas, esas grandes caídas de agua. Pero nos damos cuenta que nuestro único valor turístico hoy en día, y lo digo sin ningún tipo de ambaje, es lo que ocurrió cuando todos éramos España. Esas grandes catedrales, esas grandes construcciones. Y entonces, ¿qué pasa cuando tú vas a una cita turística de esta? Esto lo hicieron los españoles. Eran bien malos, violaban indígenas y a los negritos les hacían así. Entonces, tienes la gran obra detrás. Malísimos los españoles. Ahora, cuando tú vas por lo menos por Europa, vamos a ponernos aquí en España, tú vas por Segovia, es el acueducto romano, y los romanos hicieron esto, y los romanos hicieron esto, y uno dice que buena gente los romanos, brillantes, ¿no? Sorpresa, los romanos tuvieron esclavos.
Y los romanos no eran como los españoles, que entonces llegaban, bueno, vamos a llegar, chicos, tenemos aquí al fraile, el fraile les va a enseñar a ser cristianos hoy. No quieren aprender castellano, muy bien, aprendemos náhuatl y se lo enseñamos en náhuatl para ver si aprenden. No, no puedes comerte a tu hermano, eso está mal. No puedes poner a que esta mujer a la cual le has matado al esposo y al hijo se coma también a sus hijos, eso es feo. No, los romanos no eran así. Los romanos consideraban todo lo que no era romano era bárbaro y si no te avienes, ¡boom! Pero los romanos tienen muy buena prensa, ¿no? No pasa absolutamente nada. Es más, les propongo esto. Ya que estamos enfadados con los colonizadores, con los conquistadores, vamos a decir esto. Roma, devuélvenos el oro, ¿no? De las médulas, que nos devuelvan que nos colonizaron los romanos. Malos romanos, ¿no? Ya que estamos, no, mejor no, esto no lo dejen grabado porque seguramente alguien lo va a escuchar y va a coger la idea y va a salir Meloni enfadadísima a decir qué le pasó a los españoles que ahora sí se volvieron locos, ¿no? Eso sobre eso. Buenas tardes. Quería preguntar si el libro también iba encaminado no solamente a Venezuela, sino a otros países, en general a Hispanoamérica, o se ha centrado en Venezuela. Este libro, la parte general es para todo el mundo hispano, ¿no? Los casos que yo traje, porque yo quería traer casos que yo había visto, son sobre Venezuela porque son casos que yo mismo contemplé en el Archivo General de la Nación, del cual me prohibieron la entrada. Sí, en serio. ¿Ustedes alguna vez han escuchado eso? De verdad. Que a un historiador le prohíban la entrada a un archivo general de su país. A mí. No voy a decir nombres porque, bueno, de todas maneras que no tiene ningún sentido. Daría espacio a una pregunta más, queridos amigos, porque yo vivo en Segovia. Entonces debo coger el AVE y sé que quizás alguno querrá que el libro se lo firme, yo con todo el gusto del mundo, pero si no, no me da tiempo. Y con estas preguntas tan buenas que me hacen es que me provoca seguir aquí de conferencia. Pero tengo una esposa que tiene un carácter y si le digo yo me quedo en Madrid, se lo va a tomar a mal. Sí. Buenas noches. Hola. Hola. Estoy un poco ronca. Quería saber si la reina Isabel tuvo algún resarcimiento de daños a los indios, entendiendo que los protegió a través de la ley de Indias, pero más allá de protegerlo, hubo un resarcimiento de daño como tal. A ver, el tema está en pensar que se hizo un daño. Voy a esto. Mira, lo que ocurre cuando llega España a territorio americano es que se encontraba no una nación indígena, es decir, ¿no? Chicos, todos somos indígenas, desde allá arriba hasta el sur todos somos indígenas y este es nuestro país. Eso no existía. Había una gran cantidad de pueblos atomizados. Había pueblos que se encontraban en una etapa que bien podríamos considerar de prehistoria. Y uno, cuando hoy en día realiza los estudios históricos, uno hace análisis etnolingüísticos para poder de alguna manera determinar a cuál pertenece cada indígena. Bueno, el hecho está en que estos indígenas que estaban totalmente atomizados y que usualmente luchaban entre sí, se esclavizaban entre ellos, y casos por lo menos de nuestra amada Venezuela, los caribes, que eran hermosos físicamente, según lo que nos han contado, solían comerse a sus enemigos y solían sacrificarlos. Cuando llega a España, España lo que hace es, más allá de los que se portaron mal, que no fueron la mayoría, de hecho hay mucho documental que demuestra que no fueron la mayoría, se pone del lado de los indígenas que no comen gente, que no hacen cosas terribles con la gente. Cuando tú revisas los datos de las batallas, tú vas a observar 5.000 indígenas contra otros 5.000 indígenas y no sé, 100 españoles o 50 españoles de un lado. Lo que hace entonces la corona es proteger a estos indígenas, a tal punto que por lo menos en nuestra amada Caracas vamos a conseguir el primer mestizo, que es Francisco Fajardo. Francisco Fajardo era hijo de Francisco Fajardo, un conquistador hidalgo, con una cacica que era guaraní, si ahora mismo recuerdo bien, que era la cacica Isabel, bautizada como Isabel. Él era mestizo, era hijo de ambos, y obviamente, si sabes que los caribes se están comiendo a tu gente,
pues tú vas entonces con el rey que dice que no se puede comer a nadie. Y es así como este hombre comienza el proceso para intentar encontrar este maravilloso Valle de las Delicias que ellos habían dicho que los habían expulsado de allí, los guayqueríes. A los guayqueríes los habían expulsado de este valle maravilloso estas tribus caribes, ¿no? Que eran caníbales. Entonces, cuando llega la corona, se consigue cosas tan dantescas como por lo menos había islas o islotes donde solamente había mujeres. ¿Qué son las Amazonas? No. Cuando podían entenderlas, explicaban, es que llegaron los caribes, nos ganaron una guerra, se comieron a todos los hombres o los sacrificaron y nosotros somos sus amantes, o sea, eran como sus esposas, eran sus esclavas, ¿no? Claro, toda esta gente se une con España y tú vas a entender que entonces estos señores, que no eran muchos, obtienen un gran apoyo y comienzan entonces a luchar en contra de los que abusaban de los demás. Y esto ocurre en pequeña instancia en Venezuela, que es una provincia un poco más pequeña, pero tú sabes que exactamente es lo que ocurre, por lo menos cuando se va en contra de los mexicas, que es lo que llamamos hoy en día los aztecas, que ni siquiera eran los mayores o eran los más grandes. Estaban los tarascos por una parte, estaban los tlaxcaltecas, los totonacas, etcétera, pero estos hombres se alían en contra de los mexicas. Vas a conseguir en Perú, por lo menos, la guerra civil que tienen los incas. Esto no se cuenta, pero cuando Pizarro llega, los incas están en guerra civil. Un hermano que quiere ser el heredero, quiere ser el inca, le ha matado la familia al otro. Entonces, lo que te quiero decir con todos estos casos, ¿de qué se va a disculpar o resarcir nada la corona si la corona está llegando a poner un poco de orden? ¿Se portó mal la gente que se portaba mal y que se le podía castigar? Porque siempre está el bandido que logra que no lo castiguen. Todavía, que de alguna manera el hombre sale impune, ¿no? Pero cuidado, por lo menos el que mata a Francisco Fajardo, que es otro conquistador, también lo condenan a muerte y lo matan. Entonces, ¿de qué se va a disculpar la corona? Ahí yo incluso he escuchado cuando yo hago esta clase de análisis, entonces se quedan enfadados y me dicen, ¿murieron muchos indígenas de enfermedades? Sí, la corona se va a disculpar por las enfermedades. Si por lo menos la corona española hubiese hecho lo que hicieron algunos anglosajones, que era dar mantas infectadas con viruela a poblaciones de indígenas en el norte de América para que se murieran, yo te digo que sí. Pero lo que hizo la corona española fue que a finales del siglo XVIII, la expedición de Valmy, en época de Carlos IV, se encargó de vacunar a todos en todos los dominios hispanos, blancos, negros, indígenas. Entonces, ¿de qué se va a resarcir España? Al contrario, debemos quitarnos esto, y esto te lo digo como colofón a la respuesta. Nos han vendido siempre que nuestros abuelos fueron unos violadores, unos asesinos y unos ladrones, eran los españoles. Y los otros eran los indígenas que eran muy buenos y no hacían nada, y los otros eran los negros que se dejaron. No, es mucho más complejo que eso. Y hoy en día vemos nuestra religión, nuestra moral, nuestra axiología, nuestras obras. Hay mucho que descubrir. Y hay que estar orgulloso de quiénes somos y dejar de estar envidiando a los demás. Gracias por la pregunta. Chicos.